hay una melancolía que de coincidir con una cierta visión que yo tengo de la infancia, me sale natural, digamos, la combinación de acordes, de meter acordes menores entre medio de acordes mayores, siempre tiene que ver con alguien que quiere ser tomado en cuenta y pertenecer. En Anacleto yo me acuerdo que yo tenía otro final, como que Anacleto no tenía mucho arreglo, y finalmente no decía, ya, pero dale amigos a Anacleto, porque si no, como decía Charly García, hay discos que tienen tantas canciones tristes que no son discos, digamos, ¿cachai? Es uno de los creadores de 31 Minutos, el show de marionetas más querido de Chile y, por qué no, quizás de buena parte de Latinoamérica. Allí la música ha sido un pilar fundamental del amor intergeneracional que le hemos entregado por más de 20 años. Creó algunas de las canciones más reconocidas y entrañables del programa con melodías y letras que han tenido el potencial no solo de la risa y el entretenimiento, sino también de la empatía y la emoción. Podríamos decir que 31 Minutos es también una banda, una de nuestras favoritas. Y hoy nos acompaña uno de sus integrantes, Álvaro Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Álvaro? Nosotros contentos de tenerte acá, un honor. Genial, pues también muchas gracias por la invitación. Bueno, si nos vamos a la definición de compositor, es alguien que crea obras originales con melodías, ritmo, armonía. ¿Qué es lo que hiciste con Dinosaurio Anacleto, con Mi mamá me lo teje todo y otros temas? ¿Acoges el que se te pueda llamar también compositor? Lo que pasa es que yo, al no ser músico, y cuando digo qué significa no ser músico, porque yo tengo mis amigos músicos, no, si tú eres músico, porque haces canciones, etcétera. Yo creo que el músico es alguien que maneja el lenguaje musical. No todos los músicos leen partituras, pero es ideal, digamos, porque ahí manejan mejor el lenguaje. Eh, y tiene que ver con manejar no solo... Y quizás los músicos están más en el mundo de la armonía y del ritmo, que son cosas que para mí, yo soy malo para eso, ¿cachai? Y yo me manejo mucho en el mundo de la melodía y la letra, que podrían ser aspectos de las canciones que los músicos no ven tanto. Muchos músicos no saben hacer melodía y puede ser muy buen músico, digamos, ¿cachai? Muy buen ejecutante, ¿cachai? Y sabe poco de melodía, o no sabe construir melodía o no sabe escribir letras, digamos. Y en ese sentido, claro, figura como compositor alguien que hace la melodía y la letra. Ahora se usa una palabra, para mí me cargan esas palabras nuevas, como un neologismo que es como cancionista, ¿cachai? Que es porque agarráis la guitarra y... No, yo creo que sí, un compositor un creador de canciones o alguien que hace canciones, se podría llamar un compositor. Las canciones como, en general, que las que yo hago por lo menos son muy simples. ¿Cachai? Y muchas de esas canciones simples se pueden ir complejizando. Si tú escuchás, no sé, pues todos los Anthology de los Beatles o muchos temas en sus demos, es un tipo haciendo acordes en un piano nomás, y haciendo la letra encima, ¿cachai? Yo soy una persona que hace canciones como muchas personas que no son músicos pueden hacer canciones. Yo creo que la canción es un lenguaje mucho más... Es un lenguaje que obviamente vive dentro de la música, pero donde pueden entrar precisamente personas que no son músicos o no son compositores en el concepto más completo del concepto precisamente, digamos, ¿cachai? Sí. Me gustaría saber un poco más de la música en tu infancia. Me imagino que te preguntan mucho cómo era la tele, pero no sé si has hablado tanto de cómo era la música en una entrevista por ahí, como que algo hablaste de tu abuelita que ponía Sí, la radio por ahí. Cuéntame un poco más de ese paisaje musical de tu infancia. claro, esa cosa que viste a mi generación, que es como la idea de la radio AM, pero en mi casa era heavy. Debo haber sido muy sensible a la música, a las melodías en general. Mi abuela tuvo el año 78, yo tenía 6 7 años, tuvo una hemiplegia. Ella pierde como un lado del cerebro y por lo tanto podía mover un solo brazo, que era el izquierdo. No podía expresarse mucho. Entonces lo que hacía todo el día, estaba tirada en cama, digamos, y escuchaba con una mano, manejaba una radio Philips blanca, que estaba escuchando, que además de haber tenido algún grado de sordera porque la ponía muy fuerte, ¿cachai? Y la radio en ese minuto todavía era muy poderosa porque era una herencia de la radio. Todavía a mí me tocó un mundo con gente viva de la época de oro de la radio. ¿Cachai? Entonces todavía existían los programas. Mi abuela es que escuchaba programas desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿cachai? Y mucha música, que es la música popular de, qué sé yo, boleros, tango, de lo que está compuesta la música latinoamericana sobre todo. Mis viejos se conocieron en un coro y también eran... Es que hoy día todo se conceptualiza como melómano. Todo. No, a mi viejo le gustaba la música, mi mamá tocaba guitarra, mi papá cantaba muy bien los dos. Eran afinaditos por lo menos.
Y de ahí entraba todo un mundo como de Julio Iglesias, Serrat también, Neil Diamond. Hay un mundo como de adultos, como le escuchaban los adultos de los 70. Y habían discos y cosas. Entonces, todos en mi casa tarareaban, sabían, cambiábamos la letra de las canciones. Era algo que hacíamos muy, muy a menudo, digamos. Pero nunca como algo que te pudiera corresponder en términos de una profesión, digamos, Claro. ¿cachai? Yo nunca toqué un instrumento, ni aprendí después más grande, como por ser scout, digamos, era choro como saber tocar guitarra. Pero yo tocaba muy mal al lado de la gente que tocaba bien en el colegio, entonces nunca me presenté. Yo siempre fui un músico ¿cómo se llama? De pieza, digamos. Muy pocas veces traté como en público y me ponía nervioso y me apuraba los ritmos, ¿cachai? Quizás en la universidad ya podía tocar más relajadamente porque me había hecho más diestro con la guitarra, con los acordes básicos, digamos. Y siempre me costó entender, siempre me ha costado hasta el día de hoy entender las relaciones que hay en un instrumento. En el piano, yo no toco piano, pero me es más fácil ver la música porque es más elocuente, digamos, ¿cachai? Las escalas están ahí, qué sé yo. Pero no, el lenguaje musical, como te digo, yo siempre he sido público de la música. Como he sido público en general de las cosas que hago, digamos, yo desde mi gusto como consumidor me he transformado en creador, digamos. ¿Y cómo aprendiste a tocar guitarra? ¿Fue No, autodidacta? son esos días felices que te das cuenta que cuando te vienen los acordes de la revista La Bicicleta, que venían las canciones de Silvio Rodríguez, de Pink Floyd, o de Soda Stereo, no sé, o Los Prisioneros, y ponían la canción y lo sacaban muy bien en la bicicleta. De Serrat, me acuerdo. Entonces te ponían el acorde al lado de los acordes que venían en la canción. Silvio Rodríguez era ya el college entonces había como quien se sabe, no sé, pues hay canciones más difíciles, más fáciles, ¿cachai? Y venían todos los acordes y yo el día que caché que lo que te marcaban eran las cuerdas de la guitarra y los puntos eran los dedos, pues, me dije, esta weá genial, así, ¿cachai? Y así aprendí, tratando de hacer los acordes. Todavía me cuesta el fallo, creo, o sea, un rato haciendo me duele la mano, digamos. Todo lo que es cejillo. Claro, el cejillo siempre trae dedos muy gruesos, pero yo era de los que, claro, que se metía entre una pieza, sin internet, por supuesto, y podía estar mucho rato tratando de sacar canciones, ¿cachai? Es rica esa sensación de, después de escuchar canciones en la radio o en cassettes, la estáis tocando tú y cuando empieza a sonar igual. Cuando hay un acorde que suena igual, Claro, ¿cachai? sí. Yo me acuerdo, hay los típicos acordes que usaba Silvio Rodríguez, que son un acorde de los que tienen una D, la asterisco D, digamos, ¿cachai? Que son los que toca él, pues, ¿cachai? Son típicos de tu historia La Silla, de Silvio Rodríguez. Y que no es una canción difícil, pero tiene muchos de esos acordes. Que ponen los cuatro deditos así como intercalados. Y cuando lo escucháis, claro, la primera vez, y puta, qué exquisito, suena igual que... O cuando veis que te marcan un punteo y el punteo es el mismo de la canción, ¿cachai? Sobre todo alguien que tocaba en guitarra, o un bajo, ¿cachai? Cuando descubrí una bajada de un bajo así, ¿cachai? Sí, pues es rica la sensación de reproducir en tu oído. Y en el caso de la bicicleta estaban muy bien sacadas las canciones, entonces están en la misma tonalidad. Claro, era como esos Y cancioneros es- de feria que No, pues hay unos que sabe vienen, tocar y todo te lo no. pasan a sol, do, re, Claro. ¿cachai? No, estos estaban tocados. Álvaro Godoy, creo que se llama. Andrés Godoy, o sea, ahí tengo Álvaro o Andrés Godoy, el que sacaba las canciones, muy bien sacadas, muy bien puestos los acordes. Y eran canciones que se podían tocar además con guitarra, ¿cachai? Las de Serrat o las de Silvio, si te esforzabas, las sacabas bastante bien, digamos, ¿cachai? Me quiero dar un salto temporal bien importante. Cuando ya estás en la universidad y conoces a Pedro Peirano y pasan los años, después de algunos proyectos de humor crean 31 minutos. Hay un concepto ahí de un noticiario con personajes fracasados pero muy entrañables y que conecta rápidamente con la gente y se masifica el programa y les va súper bien. Y respecto a las canciones, claro, yo al principio había formulado una pregunta que traté como de vincularla, no sé, a referentes como los Muppets, si acaso habían llegado a hacer canciones porque estaban estos referentes, lo que hacía Jim Henson, Paul Williams, hasta que leí, aquí tú me vas a contar si es verdad o si hay un poco de todo, que les faltaron 5 minutos en el episodio, en el primero creo, y fue como, hagamos canciones para llegar al minutaje. La historia es así. Teníamos el programa, nos ganamos un concurso. El concurso que lo ganamos en junio, qué sé yo. Teníamos que partir en octubre la producción, por ejemplo, en septiembre, octubre. Y entonces fuimos viendo todos los elementos que tenían que ver previo a...
previo a la producción, a iniciar la producción, que íbamos a considerar, no habíamos inventado nada todavía. Habíamos inventado como la idea y los personajes, etc. Cosas generales. Y faltaba la música, el ámbito de la música. Que siempre, dijimos, en un programa de niños, siempre necesitamos cómo metemos la música y se inventa esto del ranking. Esto del ranking, o sea, como dijimos, no sé si está inventado el ranking, pero se inventa como un área de espectáculo y dijimos, ahí es una buena oportunidad para meter canciones. ¿De dónde sacamos las canciones? Yo, de los 3 socios en ese minuto, yo creo haber sido el más melómano. Y a mí me pareció que era una manera de... En esa época no existía esto de reciclar tanta... La música era más difícil de conseguir, no era que oye, voy a escuchar el disco Highway 61 y cosa de buscarlo nomás. No, tenía que tenerlo, alguien tenía que tenerlo. Y te podías demorar una semana o un mes en conseguir un disco, digamos, ¿cachai? Y ahí yo dije, ¿por qué no rescatamos canciones que de nuestra época, que ya estén grabadas de un cancionero que está medio perdido, ¿cachai? Que es el de Florcito Motúa, Congreso, ¿cachai? Que era música que me gustaba mucho a mí, y que estaba completamente, más algunas cosas gringas, más una mezcla de cosas que son las que usamos adentro de los primeros capítulos, que todavía suenan, ¿cachai? Como música setentera, siguiendo un poco la lógica de lo que hacíamos en Plan Z también, ¿cachai? Y Pedro y Juan Manuel, mis 2 socios, dijeron, no, pero ¿por qué no inventamos nuestras canciones? Siempre, qué difícil, ¿de dónde nos salen canciones, weón? Y ahí Pedro dice, es que mi amigo músico, Pablo Ilaca, tiene una música infantil hecha. Yo, como era de los Chanchos en Piedra, a mí el funk no era lo mío. Digamos, dije, puta, que bueno, veamos lo que hay, medio a regañadientes. Mandó un CD y lo que había en ese CD era el sonido exacto que necesitamos. O sea, partía con la música que hasta el día de hoy es la música de los títulos en esa grabación. No hay, nunca hemos salido de ese demo, digamos. Yeah. Ahí estaban las bases de algunos temas, no me acuerdo cuál, creo que estaba Diente Blanco, o Me cortaron mal el pelo, alguna de esas, pero tenía esa sonoridad que es como media low-fi, con unas baterías muy sencillas, una guitarra de palo, otra guitarra haciendo melodía arriba, que que musicalmente es muy 31 minutos eso. Seguimos construyendo las canciones más o menos así. Y luego nos dimos cuenta que había que ponerles letra. Y se arma esto, ya empezamos a trabajar en equipo, en los temas, y esta idea de que las canciones son vivencias infantiles. Son vivencias, y se van a contar como vivencias, como si fueran vivencias de adultos. Claro. Es que sé yo, si el adulto me compré un auto, ya me compré una bicicleta y le saqué la ruedita. Y eso, pero no es una moraleja, no es que es bueno hacer deporte o que es más sano, que no estés encerrado en tu casa jugando videojuegos, sino que andas en no, saquémosle todo el discurso, que sean vivencias, hagamos una canción del Rin Raja, que sea rápida, que sea, puta, cuál es la emoción que vive ese weón, el luto de un diente que se va, ¿cachai? Como un poco mirado desde nosotros, el darle mucha importancia a ciertos hitos infantiles, un conflicto, como una señora con un niño que juega, que contemos los 2 lados del conflicto, ¿cachai? De la señora que le rompen los vidrios y el niño quiere jugar a la pelota. Y la problemática que se produce ahí. Y después empiezan los personajes, entonces aparece Yo Opino. ¿Cachai? Entonces ese ya es un personaje nomás. No. Y el personaje, la gracia es que habla como pura estupidez, que opina pese a no tener nada que decir, digamos, ¿cachai? Y eso ya es una descripción de un personaje. Yo no sé si en la primera temporada hay más personajes, como por ejemplo Juan Pablo Sopa, que empieza a contar su historia, ya no tiene nada infantil, no es una vivencia infantil, alguien que se titula abogado y que habla raro y que esa tiene otra el dinosaurio Anacleto es un personaje, ¿cachai? Son historias de él, son como cuentos ya no son vivencias infantiles, sino que son un personaje contando un cuento a los niños, ¿cachai? Claro. Con influencias varias en general del pop o de lo que escuchábamos nosotros, que nos gustaba, o de ni siquiera que nos gustara, de estilos que nos parece que pueden ser entretenidos de llevar a canciones, digamos. Claro. Entonces la idea de tener canciones en el show fue desde la génesis, y el ranking a lo mejor también. De una necesidad de que hubieran canciones porque es un programa para niños. Y los programas para niños tienen canciones. ¿Cómo se fue dando la transición desde la televisión a las presentaciones en vivo? Por ahí leí también que Pedro en algún momento habría dicho como que nunca iban a estar en teatros. Corte A, y están en teatro en todo Chile, vienen los Movistar, a veces 2 o 3 veces seguidas, Lollapalooza. ¿Cómo se fue dando esa transición de asimilar como, oye, vamos a hacer conciertos? La transición la da primero la industria, antes que nosotros, digamos. Nosotros siempre hemos seguido, nuestros formatos están muy relacionados con lo que está pasando en dónde va el público, en el fondo, y a dónde va el negocio, el mercado, digamos. Nosotros hicimos televisión abierta cuando todavía la televisión abierta
tenía sentido, cuando había recursos, cuando había público, etcétera. Ya el año 2005 sentimos que esa televisión abierta ya no tenía mucho, estaba perdiendo recursos, estaba perdiendo en la pantalla, ya no era tan interesante, ya no había tanto espacio para nosotros. Estaba siendo muy cubierta por reality y cosas así, por lo tanto ya el hecho de ser un programa unitario de media hora, si no había acompañado por otros programas de media hora, la verdad es que perdía bastante sentido, digamos. Y ahí es donde decidimos hacer una película primero, que era meterse a otro mercado que es el mundo del cine, digamos. No fue la experiencia que queríamos, nos demoramos en hacer la película, luego no fue tan exitosa, digamos, ¿cachai? Y eso nos generó una especie de bache de formato, sobre todo es como dónde nos presentamos, dónde existe 31 minutos. Entonces, esa idea de que nosotros decíamos que no queríamos estar en vivo era porque la idea de los shows en vivo de niños nos parecía una cosa muy pobre, muy precaria. Imaginábamos unos tipos vestidos, disfrazados de los personajes, bailando y punto. No se nos ocurría qué tipo de puesta en escena podíamos hacer. Hasta que ya el año 2010 nos invitan a hacer una gira por el gobierno, dice, una gira a los lugares más afectados por el terremoto en 2010. Fue la primera vez que armamos una pequeña obrita. Era una obra que tenía las pistas grabadas, de hecho. Se fue de gira por algunos lugares del sur de Chile y pudimos ver como el efecto que tenía. Y efectivamente había un efecto en vivo que era de los personajes, que no era lo patético que nosotros podíamos pensar que se veía, digamos, si estaba bien montada la obra, pero le faltaba que eso tuviera elementos en vivo, por ejemplo, música. Y nos invitan a una actividad de una marca de Puma en el GAM a tocar con Jorge González. Esto ha sido ya el año 2011. Y ahí se arma una banda con algunos músicos de Jorge, con Gonzalo Yáñez, con Giorgio de la Selva, con Cabezón de parte de nosotros. Yo me metí ahí por meterme nomás, para cantar un poco y todo. Y Jorge cantaba y hacía las bases. Y hicimos un pequeño guión donde se relacionaban Tulio y algún otro personaje con Jorge, conversaban, hacían como diálogo. Y nada, pues tocamos en vivo algunas canciones de él, tocamos We Are South American Rockers, sino Vaina Cesar. No sé, estuvimos 20 minutos en el escenario y la experiencia fue extraordinaria. ¿Sí? La gente se volvió loca. Wow. Y para nosotros tocar en vivo, yo la verdad es que no conocía la dinámica del en vivo siquiera. Y fue así como, esto es lo más entretenido del mundo, ¿cachai? Y luego de eso nos contratan en Lollapalooza, nos llaman a Lollapalooza para llenar un espacio pequeño que era el Kidzapalooza, pero con la obra de teatro ese que tenía las pistas grabadas que habíamos hecho para el terremoto. Y nosotros dijimos, ya que hemos tocado en vivo, ¿por qué no tocamos las canciones en vivo mejor? Hablamos con Pablo, que no hablábamos hace tiempo, con el Cabezón. Armó una banda, ya estaba el Camilo, estaba Pedro Piedra, estaba el Felipe y la Vaca, que son más o menos la base de la banda de hoy día, actual, digamos. Nosotros empezamos a cantar las canciones, nunca habíamos ensayado, y tocamos Lollapalooza, y ahí nos dimos cuenta que se abría un mundo extraordinario de posibilidades artísticas que hemos desarrollado, no solo exitoso en términos de gira y todo, sino que en términos artísticos, en términos de las cosas que tú puedes hacer en un escenario. Y yo durante 13 años llevo más siendo un director de espectáculos en vivo que audiovisual, digamos, ¿cachai? ¿Y sentiste que estabais formando parte de un grupo? O al menos que estáis como en una banda con superstars y Sí, disfrutando la experiencia de una banda? Yo creo que cuando tocáis en vivo y sentí al público y sentí esa energía y es tu bola que está saliendo y es tu performance arriba del escenario, si te sentís parte, y lo he hecho tocar un poco la guitarra, etcétera. Entonces, el hecho de estar ahí como un titiritero también, digamos, es sentirse parte de algo que está sucediendo y que tiene una energía bien especial, digamos, bien arriba también. Claro. Me gustaría hablar de tus canciones. Antes estabas hablando de la sencillez de las canciones. Yo considero que tú hiciste temas que son muy, muy lindos, como muy bellos, que tienen este dejo también de la música de los Muppets. En Chile pienso en la Charo Cofré también, que claro, que si bien son canciones que entran en la categoría del entretenimiento y lo infantil, igual tienen una melancolía que la hace bien lindas. Para mí está súper presente en Dinosaurio Anacleto, en Mi mamá me lo teje todo, muy sencillas, pero que igual pueden tener una complejidad detrás, como una emocionalidad igual profunda, a pesar de que sean canciones cortitas y con una letra bien sencilla. ¿Te parece pertinente verlo de esa manera igual? Sí, son canciones, hay una melancolía que de coincidir con una cierta visión que yo tengo de la infancia, me sale natural, digamos, la combinación de acordes, de meter acordes menores entre medio de acordes mayores, siempre genera esa sensación como de que te mueven el piso un poco, ¿cachai? Siempre tienen algo como que trata de ver
como cierta vulnerabilidad de las personas o de los personajes que están ahí, ¿cachai? No sé, hay una que me gusta mucho, se llama La Regla Primordial, que Mi se trata favorita. de alguien de un niño que trata de entrar. Como que ese personaje yo creo que se puede repetir, alguien que se siente un poco marginado, pero que quiere pertenecer y que hace muchas cosas para pertenecer y siempre le dicen que no, pero bueno, de alguien que quiere ser visto, ¿cachai? De alguien que quiere ser tomado en cuenta. Yo creo que si uno le da vuelta a las canciones, siempre tiene que ver con alguien que quiere ser tomado en cuenta y pertenecer, ¿cachai? Y para eso hace mucho esfuerzo. Claro, el videoclip son como unos ositos, unos monitos, pero Sí, po. si lo escucháis imaginando un niño y te pillan en un momento así vulnerable, puedes terminar súper emocionado escuchando esa canción. Sí, yo creo que ahí mis socios me han ayudado también en que tengan algún grado de... En Anacleto yo me acuerdo que yo tenía otro final, como que Anacleto no tenía mucho arreglo. Y finalmente no sé, ya, pero dale amigos a Anacleto, porque si no, la canción se va a ahogar, se va a poner... Y efectivamente, como decía Charly García, hay discos que tienen tantas canciones tristes que no son discos, digamos, Mm. ¿cachai? Yo creo que hay que, uno, a la melancolía, como todos los ingredientes emocionales, hay que ecualizar. La gracia es saber ecualizarlos. Si estáis siempre en una tecla, finalmente eres majadero nomás, ¿cachai? Y las canciones pierden su efecto. Mm. ¿Y me puedes contar la historia que es muy buena de Mi muñeca me habló? La primera temporada de 31 minutos, llevamos muy poco tiempo trabajando y estaban sucediendo muchas cosas, así como era como había como mucha euforia y mucha experimentación y mucha creación, así como estaba surgiendo, todos los días a alguien se le ocurría algo, inventaba algo, escribía un guión, etcétera. Un equipo que se está empezando a conocer también, ¿cachai? Y a mí me dio hepatitis. Y con la hepatitis te vas a la cama y tenés que estar como 3 semanas en cama con fiebre, etcétera. Y en medio de esa hepatitis yo llamaba nomás. No había redes sociales, nada. Llamaba. Me contaban todos los días lo que habían hecho. Inventaron un personaje, hay una nueva canción. Yo me sentía que estaba perdiéndome la media fiesta, ¿cachai? Y empecé a ver qué podía hacer yo en mi casa. Y entre otras cosas, ¿cachai? Que no había canciones para mujeres, ¿cachai? Agarré la guitarra, dije, ¿y entre qué temas? Y había yo entre la fiebre y todo, había una muñeca, donde estaba yo, una muñeca de esas peponas, esas largas, así. Y nada, pues y empecé a cachar ya, y si hagamos una muñeca que habla, esta muñeca fuera mi amiga, ¿verdad? Y ahí empecé una canción que me demoré media hora en escribirla, digamos, y esas cosas que uno descubre después son de estructuras raras, en general uno parte de una canción como tararea un par de frases como de estrofa, después hace una vez, después hace rentar en un coro, acá parte con el coro, ¿cachai? Medio como déjate caer, ¿cachai? Mm. Parte y después viene la estrofa, después viene el coro. Que es interesante, pero eso no me di cuenta hasta mucho después. Y es una canción que como no está grabada por Pablo, no sabemos ni siquiera cómo grabarla. Yo creo que ni siquiera la grabé, que me la aprendí nomás. Y después tuve que llegar a Placa a grabarla con el que estuviera ahí, a un estudiante en práctica que se llama Carlito. Dicen que si tú le pones un clic no coincide Ya. a la versión que todos conocemos. Y la voz la graba la Diana Masís, que es una periodista, que era amiga de Juan Manuel, de mi socio de ese entonces, digamos. Y pasó por la productora, grabó la canción, yo nunca la vi a ella, ¿cachai? Estaba hecha todo como medio collage, como con retazos todo, ¿cachai? Mm. ¿Y hay una relación entre la fiebre y la idea de una muñeca que te habla? Probablemente. No está en mis cabales absoluto, digamos. Tu racionalidad está más baja, pues estáis más alerta de otras cosas, estáis con otra sensibilidad y eso te permite inventar cosas como muñecas que hablan, digamos. Mm. ¿Cachai? Por ahí leí también que tú querías que sonara un poco a Bruce Springsteen. Yo a Bruce Springsteen lo he escuchado. Sí, todas mis canciones de alguna manera tienen esa estructura como muy bajo, batería, guitarra, estructuras bien clásicas, digamos, como yo me la imagino. Después agarran para otros lados, digamos. Pero sí, en ese sentido, a mí ciertas canciones de Bruce Springsteen son como bien determinantes en términos de cómo suenan y cómo la arma, digamos, ¿cachai? Que son como, es lo que te decía hace un rato, como una estructura bien estrofa, una B, un coro, estrofa, una B, un coro, una C y de nuevo el coro, ¿cachai? Como que son canciones muy, muy clásicas, digamos. Mm. ¿Alguna vez dijiste que para ti el humor era como el humor de 31 minutos tenía que ver con tu capacidad de abstraerte como de situaciones que considerabas incómodas, como, no sé, recibir un premio o la Navidad, que para ti la observación te permitía hacer el humor en el show? Y lo quiero relacionar con lo que dijiste sobre tu infancia, que a lo mejor hay elementos de eso en estas canciones. Tú con el tiempo te ves como un niño que estaba como con esa misma cualidad, como de estar un poco afuera, viendo todo. No sé si tiene que ver también con la regla primordial por lo mismo, como... Sí, sí, puede ser algo como
una especie de soledad acompañada, digamos, ¿cachai? Yo era bien solitario, pero tenía hartos amigos, era una mezcla. Hasta el día de hoy soy una persona que requiere mucho tiempo solo y que requiere, pero soy muy colectivo en mi trabajo, me rodeo de mucha gente en general, soy muy cercano a mis hijos, o intento serlo, digamos, ¿cachai? Muy preocupado de sus actividades, pero quizá gasto conscientemente tiempo en eso para tener tiempo solo, digamos, ¿cachai? Siempre me he sentido un poco aparte del resto, pero necesito el resto, digamos. Entonces, para mí, mi trabajo se ha vuelto una manera de comunicarme también. ¿Cachai? De decir, oye, aquí estoy, considérenme, no lo hago de pesado, digamos. Ocupo menos yo cuando era muy niño y empecé a ser scout. Yo pedía siempre dormir, nadie quiere dormir en la puerta de la carpa, ¿cachai? Porque necesitaba estar un poco aparte, entonces yo me ponía, y si hacía un poco calor, me salía de la carpa, ¿cachai? Necesitaba un poquito de distancia, como que nunca me he sentido que no, la intensidad de la sobremesa, la intensidad del colectivo, a mí se me hace un poco agotador. Entonces, yo creo que, claro, que toda esta. Me gusta sacar fotos, el que saca fotos en general no aparece en las fotos, ¿cachai? Bueno, hoy día sí, porque se hacen selfie y todo, pero cuando tú tomas el oficio fotógrafo, tú tienes que ser un poco invisible, ¿cachai? Claro, tengo una posición un poco que te permite observar y observar con meticulosidad, ¿cachai? Para hacer buenas descripciones, buenos retratos. Y eso sí, en general estoy un pelito afuera. Pero un pelito afuera, pero me gusta mucho no estar, que no sea tan afuera para no estar ausente, digamos, ¿cachai? Y en Mi mamá me lo teje todo, ¿hay algo autobiográfico? No, la mamá de mi hijo me dijo, podría ser una canción de alguien que teje mucho, de una mamá que teje mucho, que les teje todo a los niños, porque en general las mujeres cuando aprenden a tejer, bueno, antes, ahora la gente cuando aprende a tejer, porque en esa época mi mamá eran las mujeres las que tejían, digamos. Finalmente por tejer te tejían cualquier cosa, digamos, una cosa para el confort, una cosa para poner. Estaba lleno de tejidos porque como para desarrollar el oficio, digamos. Se le ocurrió esta idea de una mamá que tejía de todo. Y ahí como que, claro, es un poco la idea de tejer está más relacionada con nuestras mamás, ¿cachai? No tanto con las mamás de ahora, no. Se han diversificado. Una señora tejiendo en general es una idea de alguien más metido en la casa, de otra vida de las mujeres, digamos. Pero la idea de que teje mal, esa es muy 31 minutos. No que tejer siempre va a ser que son bonitos los tejidos, que es rico que mi mamá me tejía, sino que me lo teje todo, me lo teje mal. ¿Cachai? Que es como una persona que está desarrollando una especie de hobby muy ansiosamente, digamos. ¿Cachai? Y esa es tu mamá. Y ahí la mamá se vuelve mucho más interesante, pese a incluso que aparece solo al final. Y le dice, mira, compadre, no, o sea, son muy ricas esas canciones que en el fondo el hijo le dice la teje mal y me teje puras cosas que no me sirven y todo. Y al final le dice, compadre, te la hago de cariño, po, Sí, no, sí. no me hagáis un juicio, ¿cachai? Sí. No todo es juzgable, ¿cachai? Lo hago porque, porque te quiero, ¿cachai? No porque soy una gran tejedora, ¿cachai? Yo creo que eso está entre líneas. Piensa y siente como filo con que estén hechas mal, la ocupa igual porque la hizo mi mamá. Claro, es que yo le doy importancia a cosas que quizás a otros no les da importancia. Lo importante en las relaciones no es tanto el homenaje a las relaciones, no es tanto yo amo a mi mamá porque ella es muy buena, sino que mi mamá está presente, ¿cachai? Mi mamá biográficamente es muy importante para mí. Es parte de mi pensamiento. Me da lo mismo si están bien o mal hecho. Pero yo puedo decir que están mal hechos, no hay problema, porque también entiendo que hay un gesto de cariño ahí, ¿cachai? Es como que decir que le queda la comida mala, no sé ya, pero bueno, pero ya, no, cuando te dicen esta casa no es una pensión, ¿cachai? Tenés que comerte lo que hay. Más que te queda mala que no te gusta, digamos, ¿cachai? Yo sé que le puedo a lo mejor estar dando una interpretación a estas canciones un poquito más allá de la simpleza que seguramente tienes desde tu visión. Pero esto como de que siempre te hayas sentido como un poco aparte, creo que es lo que le da esta sensibilidad especial a tus canciones de 31 minutos. Y desde ese punto de vista no me parece extraño que te hayan invitado, por ejemplo, al Rock Carnasa en Valpo, a tocar tus canciones con guitarra de palo, sin las marionetas. Eh, ¿Cómo te sentiste cuando te invitaron a hacer eso y sabiendo que no ibas a estar con toda la parafernalia? A mí me da mucho miedo esas actividades porque lo que te decía, yo no toco muy bien, digamos. Entonces, son buenas invitaciones en la medida. Yo sé que esas cosas uno las supera preparándose, digamos, ¿cachai? Después me invitaron de nuevo a otra cosa y dije que no porque efectivamente yo para eso tengo que ensayar mucho.
para no ponerme nervioso ahí. O sea, para estar estándar yo tengo que hacer un buen ensayo, estar realmente para que ahí ni siquiera se note que ensayé, digamos, ¿cachai? Como que haya una especie de disposición media relajada. Yo necesito como asimilar, no estar pensando todo el rato en la letra, en estar, ¿cachai? Como hiperconcentrarme. Entonces tocar en vivo solo, para mí es difícil, es raro. Pero por otro lado, claro, es sacar otro rollo, es decir, tú lo que tenés que hacer ahí es interpretar las canciones. Hay un disco precioso de Manuel Alejandro, en que yo admiro mucho, que es compositor de Rafael, de Rocío Jurado, algo de Julio Iglesias, de muchos, bueno, Emanuel, que hoy día tiene 90 y tantos años. Y tiene un disco de ahora, así, de los 90 años. Y él dice, es como que cuenta sus canciones nuevas. Porque ya, el viejo ya no, apenas le alcanza para hablar y es piano y hablando arriba y lo que está haciendo es interpretarla y interpretar una canción de alguien que son canciones de personas de 30 años, de 40 años, por alguien de 90. Los sentimientos son otros sentimientos, ahora está hablando de la vida que se le va, ¿cachai? Con la misma letra. Son muy tristes, ¿cachai? Son muy, muy melancólicas por lo mismo, porque hay alguien aferrándose al hilo de vida que le va quedando, ¿cachai? Entonces, claro, cuando tú estás en esas condiciones, lo que tienes que pensar es que tienes que interpretar las canciones, no solo tocarlas, ¿cachai? No tocarlas bien, no solo tocarlas bien, sino que darle lo que están esperando, por algo te invitaron ahí, por algo estás ahí, ¿cachai? Hay un comentario en YouTube en el video de Dinosaurio Anacleto en Carnaza que dice: qué buen cover, la voz es idéntica a la del dinosaurio. Esa es la idea, que uno... No nos gusta mucho tocar las canciones de 31 minutos sin los títeres, digamos. En general lo hacemos y todo bien, pero son canciones que les pertenecen a sus personajes también. Mm. Bueno, si hablamos de la música de 31 minutos, igual tenemos que hablar un poco del Tiny Desk. Escoger las canciones fue como pensar grandes éxitos. Hubo una estrategia también. Al principio no partía Freddy Turbina, partíamos con Bailan Sin Cesar y entraba Tulio al tiro. Nuestra socia, la Ale Neumann, que es como productora ejecutiva, dijo: partan con una canción, no partan hablando. Como que fue súper... En el fondo los del Tiny nos dijeron eso. Partan cantando, tocando, ¿cachai? No partan... Yo ahí quería como partir al tiro como un programa de radio. Partamos el programa de radio después de la primera. Por eso parte... Y el modelo fue unir dos de los temas más conocidos, ¿cachai? Unir Freddy Turbina con Bailan Sin Cesar y dejar la pura batería para que hable Tulio entre medio, pero para que la gente entienda que esto viene como un programa de títeres, como una especie de programa de radio, como lo que queráis, pero va a tener algún pequeño hilo narrativo, ¿cachai? Y esas dos canciones eran un bombazo de entrada, así que nos aseguraban como partir bien, digamos. Después viene el chiste y empieza a articularse un poco por la rutina. Entonces hicimos esto de los 31 minutos que tenemos antes de que se acaben las visas de trabajo. Y eso ya nos enganchaba con Juan Pablo Sopa. Empezamos a poner como exigencia que hubieran varias voces, que no se repitieran las voces. Entonces pasé cantando Pablo, que hace Freddy Turbina, sigo cantando yo, que hago Bailan Sin Cesar, sigue mi hermano Pato haciendo Objeción Denegada, tenía que seguir la Jani, tenía que cantar. El único que no entró era Pedro, que estaba haciendo Tulio. Y Tulio se empezaba a repetir, entonces era medio complicado. Y Pedro no tiene una canción, tiene tan gananica, podría haber sido esa, ¿cachai? Luego de Objeción Denegada tocamos Calurosa Navidad. Eso porque venía la película. Y la actividad estaba ligada un poco con la promoción de la película. Es la única referencia. Pero que fue súper bueno porque no tocábamos una canción de primera línea y hay una canción que nos encanta, ¿cachai? O sea, Calurosa Navidad es una canción... No es que nos obligaron a tocar un tema de un jingle promocional, sino que nos obligaron a tocar una canción que nos parece de las mejores de 31 minutos, ¿cachai? De ahí pegamos La Muñeca, que tenía que estar de todas maneras, y sigue a Roríraro después. Y a Roríraro fue... La idea de Roríraro era que en un minuto no era Roríraro en el setlist. Era Pepe Lota. Porque era de otra de las que está arriba, y la Ale propuso que tocáramos una que no fuera en español. Que a Roríraro se podía entender más de cualquier cosa. Ella entraba a otra voz que era la de Daniel, ¿cachai? Que Daniel Castro, que hace a Bombi, hace a Rombo, varios personajes. Y así seguía este espíritu de que cada personaje tiene una voz distinta, etc.
Y cerrábamos con Yo Nunca Vi Televisión, que es como tocar el himno, 31 minutos. Entonces, nosotros siempre tratamos de que las cosas estén argumentadas o en un equilibrio, ¿cachai? Armar un tracklist es complejo porque siempre estamos pensando en equilibrio. Aquí la gente escucha, aquí se sienta, aquí va al baño, aquí, ¿cachai? Pendiente de un montón de cosas, no solo de las canciones que te gustan o las que querís tocar, digamos. Claro, yo por mí tocaría a Mi Mamá Me Lo Teje Todo, pero es eterna, ¿cachai? O la misma regla primordial, pero para un Tiny es muy larga, ¿cachai? Entonces ya, que sean canciones mucho más... Acortamos las canciones, pero no para que quedaran como un medley, sino que son versiones cortas que ojalá la gente no se dé mucho cuenta. Acortamos de las versiones que tocamos en vivo. Sacamos solos de guitarra, algunas vueltas, ¿cachai? ¿Por qué decidieron dejar la gaviota ahí? Hay algo como idiosincrasia, es como dejar un chocolito, ¿no? Claro, como un Super 8, si algo chileno, un Sanenú. Sí, la llevamos porque queríamos decorar con la gaviota, no sabíamos bien cómo iba a hacer los tiros de cámara, entonces pusimos en varias partes pensando en varios tiros de cámara y no se veía mucho, o sea, uno le agregaba más protagonismo y la verdad es que cuando la lleváis, ya la dejáis ahí, decís ya, si la dejamos y aparece, viene a tocar Pulp, y aparece la gaviota, es muy gracioso, ¿cachai? Y llevamos la de oro, más encima, porque hemos llevado la de plata, ¿cachai? Y habríamos quedado nosotros con la de oro. Y quedó ahí, quedaron varias cosas. Yo creo que la emoción del momento habríamos dejado todo. No sé si en la historia de 31 minutos hay más momentos como ese en que termina el Tiny. Allá grabándolo, ¿cachai? No recuerdo, quizás cuando nos presentamos en Lollapalooza al final, un nivel de emoción. Pero en este caso, yo creo que parte de la emoción era una mezcla. Mira dónde llegamos, mira lo que podemos hacer, mira dónde estamos. Mira las reacciones que provocaste aquí mismo con 30 personas mirando. No fueron a ver 31 minutos una horda, sino que llegaron unos chilenos, más los de la radio, que bajaron, algunos traían a los hijos. Volvimos a tocar para 30 personas, ¿cachai? Y nunca habíamos tocado mejor en la vida, digamos. Nunca habíamos disfrutado tanto nuestras canciones. Nunca habían los titiriteros, habían hecho mejores performances. Nunca había llegado, qué sé yo, Pancho Schulz, que está en el equipo con los efectos en el punto, así que tenían que las burbujas aparecen por donde tenían que haber. Y todo eso porque lo ensayamos y lo preparamos mucho, ¿cachai? Entonces cuando termina eso, fue como, ya todo esto tiene mucho sentido. ¿Cachai? Ese minuto es como fundamental para nuestra historia, digamos, ¿cachai? Entonces no es tan... Tú lo miráis como son momentos, ¿cachai? No es mucho más que eso. ¿Sí? Creo que el Tiny Desk es como el último eslabón, quizás como una cadena de hitos que van haciendo vigente 31 minutos, que van reviviendo las canciones. Claro, partieron con los shows en vivo, después viene, qué sé yo, Lollapalooza, la gira, y llega el Tiny Desk, y uno piensa como, ¿será el techo como que viene ahora? ¿Te imaginas algún anhelo como próximo? Ahí el mundo es infinito y ganas de tocar en lugares donde ojalá no hablen tu idioma, donde no te conozcan, y ahí quizás va a tocar para 100 personas, el día uno, digamos. Pero si esas 100 personas les gusta, o están felices, quiere decir que hay otras 100 en la casa, ¿cachai? Que tenéis que ir a buscar, tenéis que ir a... Eso, de eso se trata esto, no tanto de que llegar a un lugar donde te conocen y que hay un estadio al tiro. Y eso nos falta todavía. Nuestras giras son a 3 países todavía, a México, a Colombia y Argentina una vez, en una situación bastante como no precaria, pero sí como pequeña, digamos, ¿cachai? Llegar a más público, ir a girar a más lugares, ir a conquistar nuevos lugares, como volver a seducir, si es uno lo que quiere es una más, ¿cachai? No sé si la importancia, lo que te digo, el Tiny es ensayar, tocar, pero es ese minuto que termina, ¿cachai? Ese momento que termina, ese viaje de vuelta, esa comida en el aeropuerto, ese lugar, ese espacio. El resto, la vida, y bueno, y el día que se estrena después. Y disfrutar esos logros, o sea, estar consciente de que trabajaste para eso, ¿cachai? Siempre tienen que ocurrir todo el rato, si no quiere decir que estáis viviendo de los recuerdos, ¿no? Claro. Cuando fuimos al regreso a los búnkeres al Nacional con un amigo, claro, tiene esta aparición ahí 31 minutos, y a la salida dijimos como esta cuestión debiera ser al revés algún día. 31 minutos haga un Nacional y que los músicos sean los invitados, sería increíble. O sea, se ha planteado, yo no sé si el Nacional es el lugar óptimo para 31 minutos, porque es muy grande, o un estadio de ese tamaño, creo que... Por lo menos de mi parte, yo ahí hablo solo por mí, no tengo una ensoñación con eso. Yo estuve ahí con los Bunkers, fue impresionante, nunca había sentido algo así, digamos. Como proyectito dentro de los proyectos fue también muy bueno eso, ¿cachai? Cómo intervenir un show de otro artista, cómo se genera ese espacio,
fue muy entretenido además, ¿cachai? Estar ahí fue súper, sentirse protagónico de algo que es de otro finalmente, vinculado con la memoria, etcétera, y lo tenía desaparecido, de repente cambiamos a comedia rápidamente. Fue muy, muy, muy espectacular y muy entretenido. Pero después sí, ya, y nosotros ahí, puta, quizás no tengo tanta, en lo personal, hay tanto esa ensoñación. Ujú. Ahora, si se da efectivamente, tendrá la gracia de armar un espectáculo de ese tamaño, digamos, ¿cachai? Ha pasado, ¿cuánto? Más de 20 años de la creación de 31 minutos. Igual partieron muy arriba, sacaron disco de oro, doble disco platino con los primeros discos. Pero no sé, te imagino como componiendo o ideando Mi muñeca me habló con fiebre y te saltáis a Julieta Venegas tocándole en el piano. ¿Qué te hace sentir el dimensionar esa vuelta larga? Ha sido paulatino y uno entiende que el mundo es, que las cosas no están tan lejos finalmente. A mí me cuesta mucho imaginarme la vida sin 31 minutos. Yo era alguien que hacía, estoy hablando de esto partido a los 31 años más o menos, que yo hacía un proyecto por año o dos proyectos por año. Entonces para mí lo normal era que hacía una cosa, después hacía yo otra, después tenía que inventar otra, después tenía que inventar otra. No estaba buscando como el palo al gato, por decirlo así, o asentarme en algún proyecto. No me parecía ni siquiera muy atractivo como idea eso de quedarte en algo, digamos. Por eso habíamos cambiado de proyectos también, digamos. ¿Cachai? No, 2 años de otros programas, de Factor Humano, de Plan Z. Y en general yo creo que yo quería hacer cine. Quería hacer películas, digamos. Era lo que más me llamaba la atención. Entonces, 31 minutos ha sido, por un lado, muy singular, porque lo que me di cuenta que la verdad es que yo decía que quería hacer cine. Lo que yo quería era un proyecto que se pareciera a cómo éramos nosotros, cómo era yo, y por lo tanto yo y mis compañeros, digamos, de trabajo, como algo que pudiéramos gobernar o manejar o sin depender de otras personas o de otras, que pudiera vivir de nuestros propios deseos, ideas, etcétera, y sobre todo de nuestro propio gobierno. Por lo tanto, teníamos que encontrarnos las personas adecuadas para hacer eso. Para mí no había plan B, yo he intentado hacer otras cosas, incluso entre medio, en los periodos más de bajón, hace, qué sé yo, 10, 15 años. Pero tarde o temprano, 31 minutos siempre revive, es muy poderoso y va creciendo y va encontrando nuevo público. Para mí las impresiones no cambian mucho. Ver a Julieta Venegas tocando tu canción no es muy distinto de ver el nombre de 31 minutos en la marquesina de un teatro en México. ¿Y qué hacemos acá? Voy a estar en ese teatro, en ese escenario. La gente le va a gustar, no le va a gustar, va a venir, no va a venir. La gente está llena, están todos cantando. Así, chucha. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cachai? Y por otro lado, seguir con una dimensión que es un poco de taller, un poco de empresa chica o de almacén. ¿Cachai? Seguir siendo un almacén finalmente, en muchas dimensiones. Me cuesta demasiado pensar una vida que no incluye 31 minutos. Ha sido mi vida durante 22 años. ¿Cachai? Le dedico un infinito tiempo. Y me cuesta dedicarle otro tiempo a otras cosas, digamos, ¿cachai? Aunque quisiera. Quizás ese ha sido el mayor costo, digamos. No, ha tenido muchos costos también humanos, de todo, porque uno no está a veces preparado para pararse en un escenario que hayan a los 40 años y te das cuenta que esa va a ser tu nueva vida de aquí a lo que te queda, digamos, ¿cachai? Probablemente uno se haya equivocado muchas veces, probablemente es muy... Esto depende mucho de las personas que están ahí, ¿cachai? A mí lo único que importa es que yo siempre digo lo mismo, esto es un barco que inicia viajes con determinada tripulación, que yo tengo el honor de ser uno de los que la comanda, ¿no? ¿Cachai? Por lo tanto me toca ir a todos los viajes, espero que sea así, me encanta, digamos. Y ese viaje es de un puerto a otro puerto, vamos a cruzar, a veces hay que cruzar un mar, a veces un océano, depende del viaje, hay más largo, más corto, digamos. Esos viajes los decidimos, son oportunidades que se te abren, tú los tomáis, armáis una tripulación, llegáis al otro puerto, estáis feliz, te abrazáis porque llegaste al otro puerto, celebráis, pero tenéis que hacer otro viaje. Eso es lo más importante, ¿cachai? Y tenéis que ver de nuevo la tripulación, y algunos se bajan, otros se suben, y tenéis que ser más o menos la misma persona, o estar con algún grado de serenidad y de humildad también, más allá de lo que te felicitaron por haber llevado la carga en el viaje anterior, digamos, ¿cachai? Te fue bien, más o menos mal, celébralo, disfrútalo, pero pensemos en el siguiente. Y ojalá que el siguiente esté relacionado con el que acabáis de hacer, si no, siempre estáis partiendo de cero, tenéis que remar, etc. Ha sido así la vida
Ha tenido estos bajones y ha tenido suspensiones y momentos que no ocurre, pero siempre, por lo menos en el último tiempo, siempre hemos estado en algún proyecto y esos proyectos tenían que estar enfocados, concentrados y ojalá progresar del proyecto anterior. Álvaro, muchísimas gracias por la Gracias a ti. conversa. Fue un agrado tenerte acá. Muchas gracias.